Este es mi disclosure. He recibido honorarios de diferentes compañías y este es Reprotec, que abrió sus puertas en el edificio de la Universidad de los Andes en Cartagena hace 2 meses. Y esto es lo que vamos a comentar hoy. Muchas de las cosas de las que les voy a mostrar rápidamente ya las hablaron antes, entonces vamos a ir muy rápido sobre eso, como el problema o el cambio de paradigma. Ya el doctor González les habló de eso. La endometriosis es una enfermedad tremendamente común. Si ustedes ven aquí, puede ser el 10% de todas las mujeres en edad reproductiva. Es un número brutal. Es más frecuente en las pacientes que sufren dolor pélvico crónico, es más frecuente en las pacientes con infertilidad y desde luego también los síntomas más frecuentes son dismenorrea y dolor pélvico, pero de lo que más vamos a hablar, que es la masa ovárica, aproximadamente 1 de cada 3 pacientes que consulta por endometriosis en algún momento va a tener una masa ovárica y nos vamos a sentir muy tentados a operarla y eso va a ser un problema para ella. Esta es Marta y esta era su vida como debió ser, pero hoy día ella estudió en el colegio faltando muchos días, se aisló de sus amigas, encontró trabajo en algo que no era lo que ella esperaba, encontró una pareja, pero tiene disfunción sexual y tiene problemas con ella. Y finalmente, cuando decidieron tener hijos, no pueden tener hijos. Esa es la endometriosis. Esta era la vida de Marta y esta es ahora. Y eso sucede porque no tenemos la habilidad para diagnosticarla tempranamente y tratarla. Y hacia el año 2013, expertos en Europa nos dijeron, no, los ginecólogos ven las pacientes y no las remiten rápidamente para operarlas, hay que hacerle su laparoscopia. Pero esto no es cierto. Esa demora de 6 a 8 años obedece a que no las tratamos, porque ya nos están diciendo hace algún tiempo que no necesitamos establecer el diagnóstico de endometriosis por laparoscopia. Ustedes ven lo que nos dice esto, le podemos establecer un tratamiento médico empírico en esas pacientes y mirar si funciona. Y tenemos una gama de medicamentos que funcionan muy bien. Y como nos dicen las guías de Canadá, cualquier dolor pélvico que no es dismenorrea primaria debería ser considerado endometriosis hasta que se pruebe lo contrario y debería recibir un tratamiento empírico. Ese es el problema real. No es que no estemos haciendo laparoscopias tempranamente, es que no las necesitamos. Y eso lleva a un cambio de paradigma que no viene solo porque sí, no es porque ya no nos gustó mucho operar. Operamos mucho endometriosis, ¿cierto, Byron? Mucha. Pero esto es lo que sucede. A 5 años, 50% de recidivas en dolor. A 5 años, 50% de recidivas en endometrioma. Entonces, ¿vale la pena que estemos operando a esos pacientes una y otra vez? No. Eso cambia el paradigma de síntomas, cirugía inmediata, tratamiento postoperatorio y múltiples cirugías, porque te operó alguien que no sabía mucho. Yo sé mejor, yo sí te puedo operar bien. Bueno, esto ocurre, este cambio de paradigmas, primero porque podemos usar imágenes, y les van a hablar de eso en la próxima charla. Albita les va a hablar de cómo se hace un mapeo de endometriosis por ecografía, porque podemos usar tratamientos médicos en una forma segura, sin una confirmación histológica y sin haber hecho la laparoscopia, y porque tenemos 3 diferentes opciones terapéuticas, cada una para un momento de la vida de la paciente: tratamiento médico, cirugía y reproducción asistida. Y esto es el nuevo paradigma, como se lo imagina Charles Chaperon, probablemente la persona que más opera endometriosis en el mundo. Y lo más bonito de esto es que este cambio viene de los mejores cirujanos del mundo. Ellos ya no quieren operar tanta endometriosis. Como vemos aquí, encontramos los síntomas, damos el tratamiento en forma empírica. Esta paciente decidió hacerle caso al doctor Meix y quiso tener sus hijos pronto. Se casó y quiso tener sus hijos pronto. La mejor cirugía con el mejor cirujano, el doctor González, y luego ella tiene un tiempo para buscar embarazo y si no le funciona, pues nos tiene a nosotros para que le hagamos un tratamiento de fertilización in vitro para intentar que se embarace. Pero esta otra paciente quería hacer maestría, doctorado, quería estudiar más que el doctor Felipe Arbeláez y entonces le pasó el tiempo y ahora tiene 38 años y quiere buscar sus hijos. Vamos a operarla y a darle 2 años para que a los 40 ella esté tocando a la puerta de una clínica de reproducción asistida cuando no hay mucho que ofrecerle. No, tratamiento médico y luego tratamiento de reproducción asistida. La gran mayoría de los pacientes funcionan con los tratamientos médicos que conocemos hoy día. Básicamente,
anticonceptivos orales cíclicos o mejor continuos, progestágenos. El fin en las pacientes que tienen una dismenorrea severa es obtener amenorrea. Sin menstruación no hay dismenorrea. Pero más o menos un 30% de las pacientes van a fallar a estos tratamientos. Luego tenemos agonistas y antagonistas de GnRH. Hay pacientes que los quieren, hay otros que no los quieren, hay otros que no los toleran, hay otros que no los pueden pagar. Y ahí es donde tenemos el problema de que vamos a estar confrontados con algunos pacientes que vamos a tener que operar. Y como ven aquí, operamos porque la paciente es joven. Tiene dolor y es joven, la operamos aunque lo que quiera es embarazarse. La operamos también porque, aunque sea mayorcita, le podemos hacer la laparoscopia. La operamos también porque, aunque sea joven o mayor, si tiene un endometrioma, de pronto no le va a funcionar lo que viene después. Y no hay razones para hacer eso. No las hay porque hoy día no tenemos la mejor evidencia que nos diga, basados en los mejores estudios, que operar pacientes con endometriosis estado 1 o 2 de endometriosis les va a dar más embarazos. Ustedes ven, el diamante no está por encima del 1. Es decir, que la evidencia no nos sostiene eso. Pero las operamos también porque tienen endometriomas. Tienen endometriomas, no les van a poder sacar los ovulitos. Bueno, este estudio de Santulli, el segundo de a bordo del doctor Chaperón, nos muestra que con endometriomas de 3, 4, 5, hasta 8 centímetros, la cantidad de óvulos que se obtuvieron en este estudio fueron exactamente los mismos. Es decir, que no tenemos que operarla para facilitarle la vida a las personas que hacen reproducción asistida. Pero las operamos también porque la endometriosis es una enfermedad progresiva y terrible. Bueno, este estudio de Horace Roman en Rouen nos muestra que al seguimiento a 38 meses, 3 de cada 4 pacientes con endometriosis profunda no tuvieron una enfermedad progresiva. Sus lesiones regresaron o permanecieron estables. Así que no tenemos que operarlas, no tenemos que operarlas y cuando vemos lo que pasa en pacientes que tienen endometriomas o no, en pacientes que tienen endometriosis peritoneal o endometriomas, en pacientes que tienen endometriomas tratados o intactos, las tasas de embarazo en reproducción asistida son las mismas. Entonces no tenemos razones para operarlas. ¿Tenemos razones para no operarlas? Sí que las tenemos. Esto es la reserva ovárica de pacientes, controles con endometriosis superficial, con endometrioma, con endometriosis profunda. Y como ven, no existen diferencias significativas. Hay estudios que muestran pequeñas disminuciones en la reserva ovárica en pacientes con endometriosis per se. Pero la diferencia grande está aquí, en el celeste, nos diría el doctor González, en el azul claro diríamos nosotros, cuando las pacientes han sido operadas. Ahí su reserva ovárica disminuyó en una forma impresionante. Y lo vemos aquí también, comparamos cistectomías con resecciones de endometrioma. Y lo que tenemos aquí es que si bien la hormona antimülleriana, cuando vemos hacia acá, puede haber un poco más de pacientes con hormona antimülleriana baja en endometriosis, rosadito, que las de azul, que son las pacientes con un quiste de cualquier otra etiología. Pero cuando vemos lo que pasó después de operar en la parte derecha del panel, lo que tenemos es la tasa de disminución de la AMH. Y ustedes ven que en la parte azulita es relativamente baja, disminuyó un poquitín la AMH. Pero para todas estas otras pacientes, la reserva ovárica se disminuyó prácticamente a la mitad. Y eso que fuimos muy cuidadosos, y eso que no usamos mucho bipolar, y eso que somos magníficos cirujanos. Y pensamos que, bueno, la hormona antimülleriana bajó, pero hay estudios que nos dicen que esa después se recupera. No, no es así. Este es un estudio fantástico de Moreno Sepúlveda que nos muestra que la disminución a corto plazo persiste en el largo plazo. Así que yo agregaría a la propuesta del doctor Chaperón otro punto aquí. Ese punto es que hay pacientes en quienes el tratamiento falla o tienen pobre tolerancia a los medicamentos o simplemente prefieren la cirugía. Y en esas pacientes que vamos a tener que operar y les va a pasar todo esto que vimos, tenemos que pensar en la preservación de la fertilidad. Y esa idea, por supuesto, no se me ocurre a mí. Los líderes de esa idea son Bercellini en Italia, Chaperón en Francia, Jacques Donnet en Bélgica, que son los mejores cirujanos del mundo. ¿Por qué preservar? Vale la pena preservar porque nos han dicho que la endometriosis afecta a todo y probablemente lo afecta, pero los resultados no parecen mostrar en términos de reproducción asistida que a esas pacientes les vaya mal. ¿Sus óvulos son terribles? No, sus óvulos son iguales. Los ovulitos al lado de la izquierda, azules, en pacientes con endometriosis no tienen más aneuploidías que las de los otros pacientes. Es decir que
sus embriones van a tener una potencialidad alta porque tienen cromosomas normales igual que los de los otros. Y cuando tomamos uno de esos embriones y lo ponemos y comparamos lo que sucede en las pacientes con endometriosis, barritas azules, con lo que sucede en las pacientes que les hacemos fertilización in vitro por factor masculino, barritas rojas, o pacientes en las barritas grises a las que les hacemos diagnóstico genético por enfermedades monosómicas, es decir, que ya son pacientes esencialmente fértiles. La tasa de embarazo es igual. No, podemos decir que un poquito más alta, pero no aspiremos a tanto, es igual. Es decir, que ese endometrio terrible, esa pelvis tóxica, esos ovarios afectados por la endometriosis, nos van a dar, cuando hacemos reproducción asistida, resultados absolutamente excelentes, pero solamente si las pacientes tienen óvulos. Y cada vez que las operamos, pierden sus óvulos. Aquí tenemos la prueba. En rojo está la preservación en pacientes con endometriosis. Estamos hablando de 1087 pacientes y hay varias cosas importantes aquí. La primera es la tasa de descongelación. Fue mucho mayor que en todos los otros estudios de pacientes que guardan óvulos por otras razones. El retorno fue del 46.5%, o sea, la mitad de las pacientes con endometriosis volvieron por sus óvulos. El tiempo de guarda fue solo 1.7 años, es decir, que esas pacientes sí quieren tener hijos y los quieren tener pronto. Es decir, que esas pacientes aprovechan más su preservación de fertilidad que las otras pacientes que quieren hacer la maestría o el doctorado o que no tienen pareja. Y eso las hace pacientes preferibles y sus chances de éxito son exactamente iguales que los de las pacientes fértiles que guardaron óvulos porque quieren embarazarse más tarde. Pero existe un problema. ¿Cuándo preservar? Entonces nosotros decimos, bueno, esperemos a que esta mujer realmente nos demuestre que no va a poder tener hijos en su casa, cuando sea mayorcita, 39, 40. Resulta que la edad es el factor más importante en general que afecta a los óvulos y disminuye la posibilidad de embarazo. Y ustedes lo ven aquí, pacientes menores de 35 años, mayores de 35 años, y la diferencia 28 versus 18, 41 versus 24, 69 versus 46, 90 versus 59% de tasas acumulativas de embarazo en pacientes menores o mayores de 35 años. Así que cuando esperamos mucho, la paciente no va a tener el beneficio. Y eso es cierto para todas las pacientes, no solo para las de endometriosis que vimos ahora. Pensemos en alguien que nos da 10 óvulos y tiene 34 años, 70 y pico % de posibilidad de tener un bebé. No un embarazo, un bebé. Pero ahora tiene 40 años y los mismos 10 óvulos nos dan 22%. La edad es crítica. Pensemos cuando las pacientes todavía pueden aprovechar el método. Y luego, el otro factor importante es la cirugía. Como vemos, al lado izquierdo están pacientes sin cirugía, al derecho pacientes con cirugía y divididas entre menores de 35 y mayores de 35. Encontramos claramente que hay una disminución clara en el número de óvulos y en el número de óvulos maduros que podemos obtener en las pacientes después de sus cirugías. Pero en una forma sorpresiva encontramos que no existen diferencias significativas en las tasas de embarazo, ojo, en las pacientes mayores de 35 años. Y eso lo único que quiere decir es que ellas ya están tan afectadas que ya no importa si les hacemos cirugía. Son estas pacientes, las pacientes jóvenes, perdón, me devolví mucho ahí. Son las pacientes jóvenes las que realmente van a ser afectadas, no solo en número de óvulos. Miren la diferencia en tasas de embarazo, 48.6 versus 34.6. Y como pudieron guardar ovulitos las que no habían sido operadas, la tasa acumulativa de embarazo fue 72 versus 52%. La paciente más joven empeora su pronóstico de preservación al ser operada, pero tiene además más posibilidades de recurrencia. Y va a ir otro médico que va a querer operarla otra vez, pero generalmente desea más tiempo antes de intentar el embarazo, o sea que cuando vaya a querer hacerse un tratamiento va a ser mucho más difícil para ella. Y desea intentar sin tratamiento, pero lo primero que hacemos cuando llega a la clínica es operarla. Así que si vamos a operarla, pensemos en antes de operarla, decirle que existe la posibilidad de que ella guarde sus óvulos. Y otro error enorme, estos dos grupos de pacientes. Llega la paciente, tiene 34 años, pero su AMH está en 0.9. No, ya para qué guardas óvulos. Tienes una reserva ovárica muy baja. No, hay que darle la oportunidad a esa paciente. Y la otra paciente
tiene 33 años, está muy joven. ¿Usted para qué va a guardar óvulos ahora? Espera un poquito más, a lo mejor el próximo año se casa y a los 37 se embaraza sola en su casa. Esto es lo que hace que perdamos la oportunidad de hacer preservación de fertilidad. Estas son las propuestas más recientes de los grupos más grandes en Europa especialmente. Esta es una publicación de Madeleine Dolmans, que es la segunda a bordo de Jacques Donnet en Lovaina, y nos dice, siempre hemos guardado en las pacientes con endometriomas bilaterales, endometriomas recurrentes después de cirugía, endometriomas que crecen muy rápido. Pero no, ahora queremos además, en pacientes con endometriomas, aunque sean unilaterales, hacer una evaluación de la reserva ovárica siempre antes de operar. La paciente tiene la reserva ovárica baja, vamos a proponerle preservación de fertilidad. Y si la paciente tiene la reserva ovárica normal, pero tiene más de 30 años, vamos a proponerle preservación de fertilidad, que se puede hacer guardando tejido, pero realmente la preservación de fertilidad que tiene resultados para mostrar es la vitrificación de óvulos. Ya ustedes vieron las tasas de embarazo, que son excelentes. Y si vamos a otro grupo, probablemente uno de los más grandes en Europa, que es Charles Apron, en Cochin, en París, él nos dice, las pacientes que les hemos hecho diagnóstico no quirúrgico y las vamos a operar, pensemos en preservación de fertilidad, tanto en esa paciente que va a esperar como en esta paciente que quiere embarazarse ahora. Quiere embarazarse pronto, qué sé yo, en 6 meses, pero tiene dolor y no podemos aplazar la posibilidad de solucionarle su dolor. Hay que hacerle una cirugía. Guardemos, preservemos fertilidad, hagamos la cirugía y podemos hacer fertilización in vitro con los óvulos que guardó. La paciente que no está interesada por ahora en embarazarse, podemos hacer preservación de fertilidad, tratamiento médico o cirugía según se requiera y posteriormente, cuando ella decida tener su familia, vamos a utilizar los óvulos que ya guardamos y vamos a permitirle tener su hijo, que es lo que desea. Muchas gracias.